¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rediseñando la Paternidad. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Sabemos que en la sociedad, en este país donde vivimos, es un tema que todo el mundo lo sabe, muchas personas lo han padecido y como papás es un tema que nos preocupa bastante, el tema de la seguridad. Todos los días escuchamos en las noticias robos, asaltos, gente que secuestran, gente que desaparecen, que es un tema que nos parece muy delicado y como papás nos asusta mucho este tema, como papás nos preocupa que a nuestros hijos les pudiera pasar algo o incluso a nosotros mismos. Para ello amigos tenemos el día de hoy al comandante Aldo Torres. Aldo, bienvenido, gracias Gracias. por acompañarnos y los que lo habían escuchado en el podcast solamente, ya por fin se reintegra con nosotros nuestro amigo Jorge Núñez. Jorge, bienvenido. Cristian, Aldo, buenos días. Un Buenos saludo para días. todos los que nos escuchen y nos ven. Bien, amigos, gracias. Pues arrancamos. Aldo, primero, ¿eres papá? Así es, soy papá de un adolescente de 16 años y de una princesa de 4 años. Perfecto, Aldo. Digo, hago la pregunta, es muy importante porque las personas que nos ven, las personas que nos escuchan a través del podcast, pues buscamos esa parte de identificarnos. Entonces, sabemos que tú, ya al ser papá, eres parte de esta nueva generación, de esta nueva oleada de papás que nos preocupamos y que nos ocupamos por nuestros hijos. Y la parte de la seguridad es algo que nos asusta mucho incluso, Aldo. Por eso es que teníamos ya ganas de invitarte y gracias que estás aquí con nosotros. Platícanos un poquito, Aldo, esta parte que se vive todos los días. Tú como papá, al ser papá de una niña principalmente, que es pequeña de 4 años y un adolescente, ¿cómo vives tú en tu entorno ver tantas cosas que se viven hoy día? ¿Qué te preocupa, qué te asusta con tus hijos? Lo primero que nada, gracias por la invitación a ambos. Y efectivamente, o sea, por la situación, por la etapa que estamos viviendo en estos tiempos, a pesar de nuestro trabajo, del trabajo que yo tengo, que es estar ser mando pues de una corporación policíaca, que se da uno cuenta de tantas cosas, que hace uno rudo, se hace uno fuerte, se hace uno, o se quiere hacer uno de repente ante la ciudadanía. Tienes que hacerte por tu trabajo. Claro, exactamente, te empiezas hasta a perder el sentido de la admiración de tanta cosa que uno ve, pero cuando llega uno a casa cambian las cosas, cuando ya ves a la familia, ¿no? Ya lo vives en carne propia, ya no estás allá afuera pues protegiendo a los demás, sino que también tienes que proteger a tu familia y protegerla de una manera diferente. Porque acá no, en casa no es que traigamos una pistola en la mano todo el día y que estemos revisando y que a lo mejor de tanta cosa que vemos, como te comentaba, se pierde hasta el sentido de admiración cuando llegas a un servicio y ves a una persona que sufrió algún percance, algún asalto o algún secuestro, algún robo. Obviamente como ser humano sientes una empatía pues con esas personas, pero tú le das el servicio que más se puede profesionalmente, lo tratas de ayudar en lo que uno más pueda, pero cuando llegas a casa y te imaginas que te podría pasar a ti, Que le podría pasar a que tus le podría hijos. pasar a uno de tus hijos, a tu esposa, a tu familia, es cuando empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y más en esta época que hemos visto un fenómeno que a los adolescentes es a los que en estos casos les pasan más cosas. Y creo que es por la misma inmadurez que de repente se meten a donde no deben. Y es lo que tenemos que cuidar más como padres en este momento, ¿no? Yo llego y si cuando mi hijo sale a la escuela, sale con su novia, mi hija todavía no sale, pero en algún momento lo va a hacer. Y si este Así tiempo es. está tan pesado, me imagino Claro. cuando ella tenga la edad que tenga mi hijo, de verdad es que es preocupante. Es bastante preocupante y pues lo que trata uno de hacer es educarlos, es darles principios, darles valores, estar al pendiente de una u otra forma de ellos. A mi hijo de 16 años, obviamente, con un patrón, a mi hija con otro patrón, porque es una niña, todavía no toca la calle, gracias a Dios, y espero que tarde mucho en que crezca y que llegue a ese punto. Claro. Pero es muy difícil, pues, es muy difícil. Una es muy difícil separar las dos vertientes de la vida, en mi caso, que una es, pues, ser el hecho de ser policía, de ser la persona fuerte, de ser la persona que a lo mejor la ciudadanía quiere ver cuando le pasa alguna situación. Porque no nos quieren ver nunca en otro tipo de situaciones, ¿no? Les Sí, caímos claro. mal, pero cuando necesitan algo de repente es cuando nos hablan y es cuando ya dónde está la policía, ¿no? Y en casa es totalmente diferente. En casa se siente uno de repente hasta desprotegido y con miedo y con preocupación de que a uno de mis hijos
pasarle alguna situación de riesgo, de peligro. Claro. Aldo, decías algo muy cierto, y recalcabas mucho el punto de hoy en día, hoy como están los tiempos, digo, la cuestión de la prevención y la aplicación de los mecanismos o las normas que aplica alguna corporación de seguridad pública, en este caso, en el caso en la que perteneces, este factor o este fenómeno que se está presentando hoy en día, que es más marcado o digamos repetitivo, o es lo que más en el momento las noticias están permeando o transmitiendo a una sociedad en la que vivimos, el hecho de que se enfoquen mucho en los adolescentes. Es un género, por así decirlo, que conforma la sociedad muy endeble, muy frágil Muy y vulnerable. muy vulnerable a estas tentaciones o artimañas de las que se hacen o de las que toman los grupos delincuenciales para, pues obviamente, atraerlos para distintos trabajos o digámoslo como actividades, ¿no? Dentro de lo que es la situación ilícita. Hablabas tú claramente de un parteaguas entre tu crecimiento como padre, como profesionista, uno como padre. Pues nos pasa algo similar, pero es otro el ámbito, ¿no? Uno llega cansado de la oficina, juegas un rato. La preocupación, digamos, en muchos de los que nos pueden estar viendo o nos están escuchando, pues llegas cansado y hasta ahí estás preocupado por lo que vas a hacer en el día de mañana. Puedes marcar un seguimiento, decir, me voy a levantar, voy a ir a la oficina, tengo que ver este pendiente, y en tu caso no, tu caso es la preocupación latente y constante del día a día, del que tienes que salir a la calle, que tienes que hacer unas actividades que no sabes qué te depare un día puedes estar en tu oficina, otro día puedes salir a lo mejor a algún operativo, a lo mejor a dar un curso, y es totalmente diferente, y llegar y cambiar ese chip y aplicarlo para la preocupación principal, el enfoque al que le estoy dando, que es los adolescentes. En este caso, con la menor tú tienes una ventaja, ¿no? Que no sale de casa, que está la parte de mamá que la ayuda, que está la parte de mamá que absorbe esa ausencia de tu trabajo, pero en la cuestión del adolescente, el adolescente ya se maneja independiente de ustedes, ya tiene sus actividades, tiene sus lineamientos, tiene sus principios y inclusive hasta corre sus riesgos, ¿no? Esa parte de enfocado a la adolescencia, cómo lo asimilas en tu trabajo y cómo lo transmites de una forma, como tú le decías, ruda hasta cierto punto, para que el varón entienda que está más expuesto por el tiempo, por el lugar y obviamente por lo que él está viviendo en su crecimiento ya de adolescente a joven. Mira, es muy difícil ya que, por un lado, uno está acostumbrado en el trabajo a ordenar, ¿no? O sea, a las personas que trabajan por el ámbito, que es un ámbito, por llamarlo de alguna manera, paramilitar, o sea, parecido a la milicia, se acostumbra, y así me enseñaron a mí cuando yo entré a la policía, y han sido las generaciones tras generaciones dentro del ámbito de la seguridad, que se ordenan las cosas, no se piden las cosas. Allá en la corporación nosotros decimos, tienes que hacer esto. Y el por favor a veces se usa y a veces no, desgraciadamente, porque no debe de ser así. Pero es el mood que traemos desde hace muchos años, ¿no? Entonces cuando tú llegas, la orden, así, es una orden tajante, tienes que hacer esto y haz lo que tengas que hacer para que se cumpla, ¿no? Y cuando llegas a casa de repente llegas con ese chip, ¿no? Te respondo la pregunta final, llegas con ese chip y no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque un adolescente está en una etapa, en un periodo de su vida, que sus emociones no están asentadas. Y claro, como sus emociones no están asentadas, a cosas le parecen bien, cosas le parecen mal, y de repente si tú llegas con algo, si llegas a ser muy tajante en lo que ordenas, muy cuadrado, no permites pues el diálogo, el adolescente se puede hasta ir, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de irse de un adolescente? Buscar el camino de la drogadicción, buscar el camino de unirse a algún grupo delictivo, buscar muchas cosas que pueden perjudicarlo en su vida. ¿Por qué? Porque a esa edad no, a pesar de que ya conocen el bien y el mal, de repente hacen cosas por perjudicar a la familia y no se dan cuenta que se perjudican ellos. Entonces sí es muy difícil llegar a la casa, y cuando yo llego a casa cambiar ese chip, porque de repente hasta con mi esposa lo hacía.
O sea, yo me sentaba y le decía, tráeme una coca. Y volteaba a mi esposa y me decía, yo no soy uno de tu gente. Sí. Entonces que aprender a separar. Yo tengo 14 años de policía. He estado en diferentes policías de la zona metropolitana y aparte capacitamos policías de otras ciudades. Entonces te acostumbras tanto a esa forma de vida, a esa forma de tratar, que no es una forma de tratar a las personas que transgreda sus derechos humanos. No, pero es una forma de hablar fuerte, es una formación, ¿no? Entonces tú no puedes hacer eso, o yo no puedo hacer eso cuando llego a mi casa, que es su casa, Gracias. porque sacaría de control a mi hijo. Y me ha pasado que de repente se me va el rollo y le empiezo a hablar de una manera diferente y volteé a mi hijo y no me contesta. Yo tengo la ventaja, mi hijo se llama Axel, de que mi hijo es de los, no es porque sea mi hijo, pero es de los adolescentes tranquilos que conozco. No le llama la atención al momento. Que el cigarro, que el alcohol, las fiestas ya empezó, la novia lo trae loco. Y que gracias a Dios de alguna manera agradezco pues de que me preocupa que en algún momento pueda llegar a tener un embarazo prematuro. Que obviamente eso truncaría a un niño, siempre es una bendición, ¿no? Pero eso truncaría su vida, eso truncaría que sea el profesional en Sus algún metas. momento, sus metas. Eso es lo que me preocupa de ese lado, pero por el otro lado le agradezco pues que ya sé dónde está. Por lo menos ya sé dónde está, con quién está, qué está haciendo, no, ni quiero saber, pero, pero ya sé dónde está y con quién está. Afortunadamente es de los de la vieja guardia, como crecimos nosotros, ¿no? Exactamente. Platicábamos en programas anteriores. Así es. Que todavía avisábamos. Regresándome al tema que tocaste antes, que la delincuencia organizada, por llamarlo así, los jala, los busca. Creo que no creo que sea de esa forma. No puedo asegurarlo porque no tengo conocimiento de realmente cómo es. Pero yo creo que lo que los jala y lo que hace que traten de buscar a esas personas es por la cultura que vivimos, ¿no? Narcocorridos, que en la tele los videos, que el malo es el que tiene más dinero, el malo es el que tiene las mujeres más bellas, el malo es el que trae Los carros. los mejores autos. Entonces, la misma cultura que se ha creado es lo que les dan ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo he escuchado niños en colonias de un nivel socioeconómico un poco más bajo que pasan cuando yo ahorita en el momento no estoy patrullando, yo estoy ahorita encargado de un área administrativa, por así llamarlo, pero patrullé y estuve de auxiliar de supervisión en algún tiempo y me encantaba la calle, ¿no? Me encantaba la calle. Entonces, de repente andábamos por ese tipo de colonias y pasan los niños y te mientan la madre, pues. Desde chiquitos tienen esa cultura, o sea, el policía es malo, el policía... ¿Por qué? Porque el policía se llevó a su papá, el policía se llevó a su tío. Pero no se dan cuenta ellos por su misma inmadurez que el policía se llevó al tío o al papá porque estaba transgrediendo Haciendo la algo autoridad, incorrecto. estaba haciendo lo incorrecto, o sea, o estaba cometiendo algún delito, alguna falta administrativa y por eso fue que se le detuvo en algún momento, entonces le agarran un odio a la policía, aunado a que el papá o el tío llegó a la casa después de que salió y llegó hablando peces de la policía, hijo, cuando vas a la policía retírate porque son malos. Y no digo que haya policías malos, porque no es un secreto y eso sería una tontería de mi parte tratar de defender de esa forma a la policía, ¿no? La policía, hay policías buenos, hay policías malos, Como en hay todo policías negocio. medianos, como en cualquier lugar, ¿no? Pero la gente que de repente, o que realmente, mejor dicho, nos gusta hacer nuestro trabajo bien, de repente teníamos contacto, por el contacto, la proximidad social, que lo vemos de repente en los contrasectores de los uniformes, pero a los que nos gusta de veras esa interacción con la gente, platicabas con los niños, con los chavos y les decías, oye, ¿tú qué estudias? No, ¿yo para qué estudio? Si tal persona tiene un montón de lana y no es en la primaria, y pues es el de la plaza, o es el de así, y caray, o sea, ya traen Ese chip. ese chip tan malo, y por la sociedad que tenemos, que por ejemplo, yo, ese tipo de programas como el tuyo, los admiro, ¿por qué? Porque es una sensibilización, es una sensibilización y es conocimiento positivo para las personas. Pero así como está el tuyo, que te vas a la parte positiva, hay otros programas que son totalmente a la parte contrarios. negativa, ¿no? Y cualquier persona tiene acceso a una computadora, un celular, a internet, y empiezan a ver y se les empieza a antojar, ¿no? Entonces, es muy preocupante, pues, que de repente a mí me ha pasado,
que de repente llego a la casa o subo a la habitación de mi hijo y ¿qué estás viendo? Ah, un video de no sé quién que está cantando, ir al carro para que sale, mira cómo van. Y entonces en ese momento es en el que tienes que intervenir. Intervienes. En ese momento es en el que tienes que intervenir y de una forma, ¿cómo puedo llamarlo? Es muy difícil saber cómo hacerlo en el momento porque siempre son diferentes. Siempre están brincando de un estado de ánimo a otro, ¿no? Sí, Si lo por la agarras de misma buenas, adolescencia. exactamente. Lo agarras de buenas, puedes decirle, no, esas son tonterías. O sea, este desgraciado algún día va a morir. Y esto es puro cotorreo, o sea, esto no está bien. Es ficción, al final del día es un Exactamente, eso es video ficción. musical, es ficción. Exactamente. El carro Y, se lo prestaron, no quiere así decir que es. sea de él. Y hay veces que O lo si tú le rentaron. dices eso se molesta. Sí. No, pues es que, o sea, tú siempre quieres que esté estudiando pues, claro, o sea, pero tienes que buscar la forma. Y si es bastante difícil y como padres ambos que son, sabemos pues que no hay un libro, pues, o sea, Definitivamente. no hay una... Una No hay guía, una ¿no? guía, no hay un La varita manual para mágica. poderlo hacerlo, no tiene que estar uno buscando la forma y dándose su tiempo para hacerlo, que también lo comentabas, ¿no? De repente uno llega con tantas cosas en la cabeza que dejas de poner atención. Y cuando dejas de poner atención, creo que se perdió todo. Eso es lo más importante, saber que siempre como papás tenemos que estar ahí poniendo atención en nuestros hijos, tú lo comentabas ahorita, es decir, ver qué está viendo, no se pone en la computadora, que muchos papás, y es algo que hemos platicado nosotros mucho y lo hemos comentado en programas anteriores, no nos damos ese tiempo de la atención a nuestros hijos, que es parte de donde surge este programa. Que tenemos que ser papás, que nos preocupa, que nos ocupamos principalmente de qué están haciendo nuestros hijos y de su educación. Porque es muy fácil como papá llegar y decir, es que vengo cansado de la oficina o vengo cansado del trabajo y he visto tantas cosas que lo que quiero es llegar y descansar. Espérame, tus hijos no tienen la culpa. Oye, tienes que estar preocupado también por tus hijos. Claro. Precisamente todo ese rol que tú estás viviendo, decir, híjole, me preocupa, entonces me pongo a ver, así venga muy cansado, qué está viendo mi hijo, qué está viendo mi niña, porque es muy fácil agarrar y darles una tableta, un celular, Claro, como antes era pues ponte a ver Prendele televisión. la tele, ¿no? ¿No? exactamente. Antes era ponte a ver televisión y ya yo me desentiendo de la educación de mis hijos. Y en algún programa de los anteriores que tuvimos aquí, lo que nos decían mucho era la parte de tiempo, 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 tiempo. Los hijos requieren tiempo. Entonces, sí es muy importante esto que tú comentas y que como padres debemos de estarles dedicando tiempo, debemos de estar observando qué están viendo en la computadora, qué están viendo en el teléfono y que mejor pues que nos lo está diciendo un comandante de la policía. Dices, vamos a la parte de decir, hoy día vemos muchos, en las noticias vemos muchos, no sé si secuestros, levantones, no sé cuál será como la palabra correcta, y vemos que efectivamente la parte o la sociedad más vulnerable, o se está dando mucho el fenómeno en los adolescentes. ¿A qué crees que se debe eso? Mira, yo creo que las privaciones ilegales de la libertad se dan en adolescentes porque son los que usan como conejillos de indias. O sea, como lo comentábamos, ellos son vulnerables, no están maduros todavía, se dejan llevar por espejitos, ¿no? Entonces se empiezan a juntar por descuido de los padres, obviamente, porque los padres tenemos la obligación de saber con quién se juntan nuestros hijos. Yo lo viví, yo fui adolescente igual que ustedes, y yo me acuerdo que las amistades me hacían hacer muchas tonterías. Entonces, si uno no cuida las amistades de sus hijos, va a acabar juntándose con ese tipo de personas que hacen cosas ilegales. No nomás con el crimen organizado, con ladrones de bajo perfil, Sí, claro. con cualquier persona que haga cosas ilícitas. Se empiezan a juntar con ese tipo de gente, se empiezan a enredar. Y de repente, como son chavos, como están jóvenes, como están inmaduros, por un lado creo, porque no tengo la respuesta real, pero lo que creemos o los fenómenos que hemos visto dentro de nuestro trabajo, dentro de mi trabajo, es que pasa algo malo, ¿y quién fue? Aquel. El más chavo, el más tonto, el que no se puede defender, el eslabón más delgado de la cadena, ¿no? Fue él. Entonces, ¿qué hacen las personas que están involucradas, que tienen un nivel más alto? Levántenlo y llévense. ¿Por qué? Porque la regó. Sí. Por otro lado, los chavos hemos tenido conocimiento de algunos casos que se involucran con el crimen organizado y se les hace fácil agarrar dinero, se les hace fácil agarrar una porción de droga,
Se les hace fácil de lo que se robaron agarrar algo más de lo que les tocaba, por llamarlo de alguna manera, por la misma edad, ¿no? Se les hace fácil y al rato, como están chavos y para ellos es un... es para presumirlo, Ujú. andan platicándole a los demás. Entonces se dan cuenta y pasan ese tipo de situaciones, ¿no? Generalmente eso es por lo que se dan los llamados levantones, ¿no? Un secuestro, ¿qué es un secuestro? Un secuestro es cuando te privan ilegalmente de la libertad, pero piden Un un rescate. rescate. Una privación ilegal de la libertad no piden rescate, que es lo que coloquialmente lo conocemos como levantones. Y creemos que se da por ese tipo de cosas, ¿no? Porque se involucran a un mundo que nadie debería estar involucrado, pero principalmente ellos se involucran en un mundo que no saben manejar. Por esta parte de la fantasía que platicábamos ahorita. Eso es donde veo a lo mejor un video de un narco corrido y veo que trae armas y veo que es poderoso y veo que trae los supercarros y un montón Exactamente. de dinero. Entonces, pues yo quiero eso. De una Exactamente. manera fácil, sin saber que pues a lo mejor es más complicado La mejor es que... rápida, pero no fácil. Es correcto, es Entonces, correcto. y volvemos a lo que comentabas hace unos momentos, el tiempo, ¿no? Si no les damos tiempo de calidad Tan a los rápida como tan chavos, corta, ¿no? exactamente. Si no les damos tiempo de calidad a los chavos, si no estamos al pendiente desde lo que están escuchando, con quién están hablando, qué están viendo, a dónde se mueven, con quién se mueven, quién llega a tocar a la puerta de tu casa y decir, oye, no está, para que salga. Si no cuidamos esa parte, tenemos, yo creo que hasta un 50% de probabilidades de que a nuestros hijos les pueda pasar algo malo y se involucren en cosas que no deben involucrarse. Sí, sí, no nomás delincuencia organizada. A lo En mejor todo, dices es lo que nosotros conocemos o en nuestros tiempos eran pues, los cholos, ¿no? De la esquina. claro. Dices, o sea, se Se involucran, si el papá empiezan no a está. drogar, se empiezan... No, no, no. Y ahorita, hoy en día es impresionante y triste a la vez. Y preocupante como padre ver a tanto joven yo creo que entre 10 y 15 años, drogándose, principalmente con marihuana. De repente los ves a uno ya con inhalantes, este, inhalando cocaína, con el foco, con un montón de cosas que dices, wow, o sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 15, 16 años, si había drogadictos, si había gente que lo hacía, pero era como hasta, no sé cómo llamarlo, pero creo que hasta tenían educación la gente de aquel tiempo, los drogadictos de aquel Se tiempo, retiraban, ¿no? se retiraban, y si te veían a ti de chavo que te acercabas, te corrían. Sí. O sea, a ver, usted no tiene que hacer nada aquí, y órale, que le vaya bien. Estoy diciendo algo malo. Exactamente. Y ahora no. Ahora al contrario, se cambiaron tanto los tiempos negativamente que ellos mismos se la regalan, ¿no? Y se burlan de ellos y les gusta involucrarlos a ese mundo, ¿no? Que ese mundo de pudredumbre que ya ellos tienen, como que quieren sumar a más gente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, si no estamos al pendiente de nuestros hijos, pues van a acabar haciéndolo, ¿no? Y por probarlo, por cotorreo, por tontería, porque el amigo le dijo que le daba miedo, Que no que pasa si no tenía nada. el valor de hacerlo. Mira, yo lo hago, a ti no, te da miedo, tu papá te pega, tu papá te regaña, o tu novia que te... Ah, no, yo también puedo, ¿por qué no? Y es cuando se empiezan a involucrar. Y el problema es que les gusta poquito. Les gusta poquito y se queda. Yo creo que como padres, bien ya coincidimos en varios puntos de acuerdo a la forma en que llevamos nuestra paternidad. Y hay una cosa muy clara y que todos empezamos a entender, y creo que muchos de los que nos ven y de los que nos escuchan estarán de acuerdo que el fenómeno delincuencial mutó. Como bien lo decías, comandante, en épocas pasadas la delincuencia existía, eran otros sus alcances y eran otros sus intenciones. El día de hoy, con esta mutación que sufre la propia forma de delinquir, acaparan mucho más este sector por los mismos factores, por los mismos alcances y porque, Se les como bien lo paga más decías, barato, exactamente, lo hacen hasta por gusto. son otros Son muy vulnerables, son jóvenes. otros factores los que llaman a esta parte de la sociedad, que son los jóvenes, como bien decíamos, un grupo vulnerable como tantos que hay, y esta mutación hace que, o nos obliga a nosotros como padres, porque muchos nos identificamos y decimos, es que tengo un adolescente, tengo un joven, tengo algo que he notado raro en mi hijo, y por temor a no tener una fractura, porque ya tuve una discusión la semana pasada con él, mejor no le pregunto. Si le pregunto a qué horas va a llegar, y te digo porque muchos años así lo viví yo, y fui creado en un modelo con el que ustedes se crearon, y ahora estoy creando un modelo como el que ustedes están creando. Creo que esta nueva generación, o esta generación de padres jóvenes,
estamos preocupados por entender el fenómeno social que existe en cuanto a los riesgos que tienen nuestros hijos o nuestras hijas, y también hacer que nuestra forma de educar o esa forma de ejercer la paternidad en cuanto a educación se refiere tenga que cambiar y se tenga que modificar. Tener que prender esos focos de alerta, por mínimos que sean, desde el momento en, como bien lo decían, qué lugares frecuentan, qué amistades tienen, y ser un poco más, digamos, cortos en ese margen que tienen. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nosotros bien nos decían, yo recuerdo que decían, métete, y era métete, no era a qué horas vas a llegar. Hoy tienes que jugar ese rol de amigo, tienes que jugar ese rol de entender que tú ya lo viviste, a ti cómo te educaron. Entonces tratas de permear o de modificar los alcances que tú tienes como padre y contrarrestar, obviamente, la modificación que surgió durante todo el paso de estos años en cuanto a la cuestión de lo que les llama, de lo malo que está. Bien decíamos, anteriormente eran contados, en nuestra escuela sabíamos quiénes eran los que andaban mal, y los saludabas y te saludaban y no se metían contigo y tú tratabas de no meterte con ellos. Hoy en día pareciera ser que el fenómeno al adolescente le llama la atención por conocerlo antes de tiempo. Él no capta si ya está maduro para conocer cierto tema, pero ahí como padre creo que nos podemos adelantar un poco en decir, aguas porque viene esto, aguas porque viene lo otro. Antes existían muchos tabúes que decían, no, este tema no lo toco con el niño. Hoy en día los niños tocan temas, los adolescentes tocan temas con uno como padre que hasta te sorprende, y lo tienes que asimilar de una forma natural para que no vean esa sorpresa, no vean que caminaron un paso que no conoces o que conoces y no lo quieres tocar. Entonces el tema de la cercanía, creo que por más que permee o cambie o se modifique el fenómeno delincuencial y la cuestión de la educación, creo que el común denominador es, como bien decíamos, la cercanía y la comunicación. Comunicación con los hijos, amigo. Es que al final del día, como papás tenemos que estar, pues así que dándole vueltas a lo mejor al círculo, pues sí presentes. Lo platicábamos a lo mejor en programas anteriores. Es parte también de poner y manejar límites con los hijos, que eso es bien importante, porque no podemos dejarlos en un afán de querer ser amigo y no ser tan tajante. No. O a lo mejor en tu caso que tú decías, yo llego y estoy acostumbrado a lo mejor por mi posición como comandante de policía, ser tajante y dar las órdenes, y no puedo llegar y manejarlo de esa manera con mi hijo. Entonces, los papás hemos caído mucho en el error de quiero ser amigo de mis hijos, y no puedes ser amigo de tus hijos. Ciertamente existe esta parte, y hemos tratado de educarnos, o hemos tratado de informarnos de cómo llevar una educación respetuosa, sin ser tajante, pero poniendo límites y marcando los límites que se deben de marcar hacia los hijos, precisamente para que no se nos descarríen. Exactamente, una maestra, yo estudié, tengo estudios de psicología, no terminé la carrera. Tengo estudios de psicología, nunca fue mi afán dar terapia, porque creo que no sería un buen terapeuta, pero fue por conocer la mente humana. A mí me apasiona el estudio de la mente humana. Y una maestra me comentaba, yo hice ese comentario, precisamente le dije, no, es que yo quisiera ser amigo de mi hijo en algún momento. Me dijo, no, tú nunca debes de ser amigo de tu hijo. ¿Por qué? Porque tú eres amigo de tu hijo, rompes esa parte de autoridad, por un lado, y de respeto, por otro. Entonces no lo vas a poder encaminar, porque va a llegar el momento que va a decir, pues no hay bronca. Oye, fíjate que me fumé un garrucho de marihuana. O sea, siempre tiene uno, volvemos a lo mismo, es muy difícil, ¿no?, sobrellevarlo y llevarlo a que logre ser un hombre de bien o una persona de bien, en el caso de mi hija, porque tienes que cuidar exactamente los límites, tienes que cuidar la forma de educarlo sin que él se sienta agredido, pero sin que él se sienta que puede hacer lo que quiere. Obligado. Es muy difícil llegar a ese punto. Yo le doy gracias a Dios y a mi esposa porque mi esposa o sea, mi familia está compuesta por mi esposa, por mi hijo y por mi hija. Pero mi hijo no es hijo de mi esposa. Mi hijo adolescente es hijo de mi primera relación. Logramos el núcleo familiar tan sólido y tan bueno que hoy en día mi hijo vive en casa de nosotros.
Padre. Tiene una relación perfecta con mi esposa. Mi esposa lo ha ganado, mi esposa lo conoce desde que mi hijo tenía 3 años de edad. Entonces lo conoce perfectamente, ha crecido estando con ella, ha buscado la forma de ganárselo, la respeta muchísimo. Yo lo que le hace caso más a ella que a mí, o le tiene de repente más confianza, porque de repente ahora ya que lo enseñé a manejar, eh, para que pues pudiera ir con su novia, pudiera ir a la prepa, de repente a la primera que le pedía los carros era a ella, no a mí, porque yo de repente, no te vayas. Y ella hacía la conciliación, Y ¿no? ella hacía la Contigo. conciliación y decía, préstaselo, mira, es responsable, no anda rápido, lo estás checando en el GPS, que es otra de las situaciones que comentabas. Yo creo que en mi caso, lo que me ha funcionado a mí con mi hijo adolescente es un programa de incentivos y castigos, ¿no? Un castigo tajante, un castigo fuerte, un castigo que le pese y que se cumpla cuando se lo merece, y un incentivo bueno, un incentivo Igual. que él agrade cuando se lo merece. Y cuando dice uno algo hay que prometerlo, ¿no? Yo he escuchado casos de que los padres quedan de ir por sus hijos y no van. Y eso empieza a romper la relación. Y yo lo hice alguna vez. Yo cuando me separé de la mamá de mi hijo, lo llegué a hacer. Por mi inmadurez también, porque yo tenía 20 años, 21 años, ¿no? Estaba apenas saliendo de la adolescencia, porque realmente acabamos de ser adolescentes a esa edad más o menos. Entonces, yo lo llegué a hacer y mi hijo en alguna parte de mi vida me tuvo coraje. Y lo entiendo, porque fueron errores míos que yo cometí hacia él. Lo descuidé, dejé de hablarle, dejé de verlo, duraba hasta un mes sin verlo. Y sin saber de él. No, de repente le mandé, ¿y por qué no? Que no sabía, porque si yo sabía que si le mandaba un mensaje a la mamá o una llamada de repente iba a tener problemas. Entonces, por evitar problemas, Descuidabas la parte de descuidé tu la hijo. parte de padre, ¿no? Eso me lo hizo ver mi esposa y le agradezco muchísimo que me lo haya hecho ver. Me dijo, ¿sabes qué onda? Es que eso no está bien, estás descuidando a Axel. Pues contracorriente, y no digo que la mamá de mi hijo sea mala, simplemente somos diferentes de carácter y no tenemos una compatibilidad. Pero haciendo eso a un lado dije, pues bueno, si hay algún problema, yo tengo que buscarlo, ¿no? Y a pesar de que yo trabajaba de repente todo el día, hubo un tiempo en la corporación que yo trabajaba desde las 8 o 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana, ¿no? Y a pesar de eso, yo decía, pues si tienen que entenderme, yo trabajo, yo me friego todo el día, yo soy el que llevo la lana. Y estaba totalmente equivocado, ¿no? Ahora que ya estoy más maduro, ahora que me doy cuenta lo bonito que es estar con la familia, lo bonito que es convivir, lo bonito que es ver crecer a tus hijos. Estoy en un lugar mucho más tranquilo, gracias a Dios me pusieron en un lugar donde yo trabajo 8 horas diarias. Me ofrecieron algo para irme de comisario general a una corporación de la zona metropolitana de Guadalajara, de las pequeñas, pero me lo ofrecieron y les dije que no, gracias. ¿Por qué? Porque ya me perdí esa parte con Axel, que ahora la estoy recuperando con muchos trabajos y le agradezco a mi hijo que confía en mí también y que sea como es con nosotros. Pero si ya recuperé a mi hijo, no quiero perder a mi hija para posterior me cueste mucho trabajo recuperarla también. Entonces, preferí mejor ganar menos, estar más tranquilo, pero poder estar al pendiente de ellos, ¿no? Y a pesar de que hay muchas personas y hay muchos compañeros policías que espero que lleguen a ver estos programas, porque son buenos para todos y nos sensibiliza y nos hace pensar de repente algo que a lo mejor no teníamos pensado. No es, no es que salga y si tienes derecho a divertirte, sí, porque muchos compañeros salen y lo que hacen es irse a echar unos vinos, porque tienen derecho a divertirse, sí, pero nunca tenemos que descuidar la parte de la familia, ¿no? O sea, puedes divertirte con tu familia y de veras que es divertido divertirse con la familia. Bien divertido. Cuando encuentras el punto, te la pasas súper bien. Así es. Y dejas de ver las cosas que realmente no son significativas, como irte a poner, que en mi caso no, a mí nunca me ha gustado tanto la borrachera, pero que irte a poner borracho con personas que a lo mejor te puedes meter en un problema y tu familia te está esperando y luego te genera problemas con la familia Sí. y es un círculo que no acaba de terminar. Sí, creo que no termina. Y que los hijos van viendo, es el ejemplo que estamos dando a los hijos. Y al final del día, lo que platicábamos ahorita, es esta descomposición social que existe, este camino que toman los adolescentes tan vulnerables por todo ese mundo de fantasía que están viendo a lo mejor en internet, venga o viene a raíz de que uno como papá no está presente. Exactamente. De que uno como papá está en la televisión, está en la computadora, está en la tableta, está en el celular y no me hago cargo y no me ocupo de mis hijos. Entonces de ahí viene esa descomposición social de un papá que no está presente. Entonces pues es más fácil
Si en mi casa no me hacen caso, si en mi casa no me ponen atención, pues busco otras cosas, Claro busco otras que sí. alternativas en la calle, busco las malas amistades o me empiezo a enrolar en las malas amistades. Platícanos, Aldo, un poquito, ahora ya en esta parte, como un consejo como más técnico de cuestiones de seguridad. Yo como papá, ¿qué debo de estar observando? A lo mejor, o qué le tengo que recomendar a mi hijo adolescente para evitar, no sé, un asalto. Ok, bueno, en cuestiones de ya técnicas de seguridad, algo muy importante son las redes sociales. Las redes sociales, aparte que han destruido matrimonios, eh, hacen que el adolescente se haga todavía más vulnerable de lo que es. ¿Por qué? Porque el adolescente publica todo. Y todavía le echa poquito de más, ¿no? Sí, claro. Y eso conlleva a que hasta la familia la ponga en peligro el propio adolescente. ¿En qué aspecto? Un adolescente de repente se recarga en un carro muy bonito y se toma una foto y dice, el carro de mi papá, ¿no? El mundo de fantasía que platicamos. Exactamente, ¿no? Que Todo quiero derivado ser de como algo. el influencer, quiero ser como el, no sé, la Kardashian y no sé qué. Pues Así yo también es. quiero ese mundo de carros y de fantasía. Y de repente lo publica y a lo mejor alguien que se dedica realmente al secuestro, alguien que se dedica a ese tipo de actividades, lo ve y dice, ah, caray, pues este tiene dinero. ¿Y dónde dijo que estuvo? Dijo que estuvo en Plaza Andares y que de ahí se fue a Plaza no sé qué y que de ahí se fue para acá y se toma una foto afuera de su casa con el numerote arriba y la casa de que acaban de comprar mis papás. Entonces dirige la atención, empiezan a buscarlo. ¿A quién me voy a llevar? Al más fácil de llevarme, que es a los niños. Al adolescente o a los niños. Me lo llevo y empiezo a hacer ese tipo de cosas. Por eso los padres tenemos que estar cuidando mucho que publican en redes sociales. Yo también soy de mucho de redes sociales, pero ¿qué les recomiendo yo? Yo siempre recomiendo que si van a la playa, si van a una plaza, si van al cine y lo quieren publicar, que lo publiquen 3 días después, 2 días después. Se tomaron una foto muy bonita y quedó muy padre el lugar y el lugar estaba de fantasía. Ok, públicalo 3 días después. ¿Por qué? Porque si tú lo publicas en el momento estás dando tu ubicación y eso puede propagar un secuestro express, lo que conocemos como un secuestro express, que realmente no es un secuestro. Realmente están engañando vía telefónica a la familia para poder sacar un beneficio económico. Las personas que se dedican a esa actividad delictiva. ¿Qué hacen? Están checando redes sociales. Yo veo que el adolescente está en el cine. Y se ponen este cine plaza tal, ¿no? Entonces agarran con la información que tienen ellos, le hablan a la mamá, le hablan al papá y le dicen, tu hijo se fue a tal cine y de ahí me lo levanté. Ahí aquí lo traigo. El chavo en el cine, pues no prende el celular, no pela el celular, está viendo la película, está con la novia, con los amigos, y mientras el delincuente está trabajando a la familia. Entonces yo recomiendo siempre que no pongan ubicaciones, que si van a tomarse alguna foto, la tomen perdón, si toman una foto y la quieren publicar, la publiquen 2 o 3 días después, para que no se den cuenta dónde están. Evitar sería una falacia que yo te dijera, que no suban fotos de cosas ostentosas, que si los papás, en este caso las personas que nos están viendo, tienen una posibilidad económica de comprarse algo ya un poco más caro de lo normal, no le puedo decir que no se tome una foto del chavo y que no la suba porque no lo va a hacer, lo va a acabar haciendo, ¿no? Pero por lo menos que no ponga las ubicaciones de dónde está ni en el momento en el que está. También de los traslados, por ejemplo, cuando llevamos a nuestro hijo a la escuela, a la prepa, a la primaria, el kinder, a donde lo llevemos, o nosotros mismos, evitar las rutas continuas, las rutas constantes. De repente un asesor de seguridad decía que no era cierto. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque obviamente ven el patrón, la gente que se dedica a eso hace mejor investigación que el FBI. O sea, buscan la forma, a qué horas van, a qué horas llega, por aquí pasa, aquí se pone un alto más o menos hasta ahora y los están cazando hasta que los pueden privar de la libertad, por un lado. Por otro lado, los pueden robar, los pueden asaltar. Siempre trae los vídeos arriba cuando uno va trasladando a sus chavos, a sus hijos, o cuando va uno solo también. Eso es muy importante, traer los vídeos arriba. Y si puede ponerle un polarizadito un poco bajito, mejor. ¿Por qué? Porque yo estudié un fenómeno y en la escuela lo traté. Y un maestro me dio la razón. No un maestro, un doctor en psicología me dio la razón. Que cuando el delincuente ve como algo diferente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de las tiendas que tienen cristal. Ajá. Si a las tiendas que tienen cristal simplemente cuando las cierran le ponen una cortina, o aunque sea una cortina de tela, Inhiben, ¿no? exactamente el delincuente dice, no es tan fácil meterme, aunque sea igual de fácil. Cuando ven un cristal un poquito más oscuro, es como, es más difícil llegar a la persona.
Sí, o sea, Es psicológico. esa barrera sí, es una película cuestión, antiasalto que le exactamente. llaman. No, simplemente un polarizador. Una película de asalto mucho mejor, ¿no? Porque te le quieren romper. Una detonación, un impacto sí entra, pero pues si te la quieren romper dicen, porque esa sí te lo Sí, no, venden, ¿no? sí, pero es la que está permitida, pues, Ajá, ¿no? exactamente. Por eso Sí, no, lo que me refiero es que psicológicamente puede inhibir un poquito al ok. delincuente. O sea, el delincuente dice, caray, se ve medio polarizado, ¿no? Entonces busco al que se vea más claro, porque veo a la persona mejor, porque veo lo que hay adentro, porque veo las manos, porque veo todo. Se le hace como más fácil poder asaltar a alguien. Y lo hemos visto en los vehículos que se han llevado. Hubo un tiempo que se hizo un estudio y se robaban más vehículos, asaltaban más vehículos sin polarizado que con polarizado. Hace ya muchos años, ¿no? Ahorita ya agarran parejo. Pero sí podría ayudar en algo, ¿no? Sí podría en algo cuidar la forma en la que se trasladan, que no traigan cosas o que nosotros como padres, que lo mencionabas hace rato, que por el hecho de que no tengo tiempo para estar con ellos, que le regalo la tablet, que le regalo el iPhone más nuevo que salió, que le regalo el relojito para que se conecte con el iPhone y le pongo los audífonos más nuevos. ¿Por qué? Por subsanar el tiempo que no estoy Querer con ellos, ¿no? compensar el tiempo que no Y estoy. realmente los estoy arriesgando. Sí, los estoy arriesgando porque realmente no están en edad de traer ese tipo de aparatos tan caros, ¿no? Y van en el coche, con la tableta, el Claro. bebé en su sillita, fácil llegan, Sí, la no, sacan. de repente. ¿Llamas la atención más? Exactamente, de repente en la calle salen de la prepa, salen de la secundaria y como traen el teléfono más nuevo y más bonito, todo el mundo se lo andan presumiendo. Y la gente que se dedica a la delincuencia, como son el grupo más vulnerable, los adolescentes y los niños, los buscan y si nomás le pongo un sope y se lo quito, ¿no? Entonces, cuidar ese aspecto, no porque eres darles lo mejor, los arriesguemos, pues. Okay, amigo. Creo que estos ganchos, pues, que les llamo yo, yo creo que todos estamos, primero sujetos a que nos pase cualquier tipo de situación delictiva en nuestra contra o en contra de alguno de nuestros familiares. Y a todos yo creo que o por lo menos los que estamos aquí, incluyendo al comandante, debimos de haber pasado por alguna situación, estando presentes o no estando presentes. Un cristalazo, a mí, de recién que empezó este fenómeno de robar los aparatos celulares, perdí 4 en un crucero, llegaban y con el mismo modus operandi, que era en una moto, en una bicicleta, a pie, y todo por perfectamente, como bien lo dicen, ir distraído, ¿no? Creo que uno de los digamos, normas que debemos de aplicar la sociedad en general, a lo mejor algunos de los que nos ven no tienen a lo mejor tanto acceso a este tipo de tecnología, pero pues ya todo el mundo tenemos un celular, y si no, pues tenemos forma de comunicarnos de alguna manera. Y ser conscientes y buscar esa parte de coadyuvar con la autoridad. Estas normas, estas recomendaciones, si lo podemos llamar así, son generalizadas, ¿no? No puedes ir al momento de ir transitando, cuidando tu ruta y estar distrayendo lo que puede ser un factor de riesgo latente afuera de tu puerta. Sea ir viendo las personas que se te aproximan, qué tiempo de reacción tienes. En el caso hablabas de un adolescente o de un bebé que va en su silla, que te quieren bajar del vehículo, que ha pasado, ¿no? Y lo hemos visto en noticias donde los delincuentes se dieron cuenta 6 cuadras después que llevaban una bebé dormida, y que inclusive hasta por sorpresa de ellos fue pararse y dejar el vehículo para no... Pero no todos corren con la misma suerte, o no podríamos correr con la misma suerte. Entonces creo que esa parte de padres, de madres, debe de ser también proporcional a aceptar y aplicar lo que las normas o las reglas nos transmiten las autoridades. Jugar un rol de equipo, de conjunción, y es recomendable para todos, ¿no? Yo, ya que lo viví, pareciera que voy manejando y jugando lotería, voy viendo el árbol, el poste, el de la moto, el de la bici, si me va a alcanzar el alto, si el carro que traigo atrás viene muy insistente, a lo mejor por cuestiones que ya la misma vida te lo ha puesto, ¿no? Que pueda pasar. Pero siempre el foco de alerta lo debemos de traer prendidos, tanto en la calle, como en la casa, como en la comunicación en la escuela, como a qué horas llegó, como a qué horas se puede, hablando pues ya en el término de cómo protegerlos, no sobreprotegerlos. Creo que un tema bien claro, amigos, es no los sobreprotejas, porque lo haces dependiente de, y al momento de una reacción, en lo particular, porque no todo el tiempo puedes estar con él, no todo el tiempo puedes estar en comunicación,
No todo el tiempo puedes tenerle un GPS en el carro para ver dónde va transitando, ni todos tenemos Esa posibilidad. Pero sí, ahora sí que como lo marca el librito anterior, ¿no? La atención no es el hecho de sobreproteger, es darle las herramientas para que empiece a desarrollar sus mecanismos de protección, inclusive cuando no está uno como papá, que está en este caso el adolescente, tienes adolescentes, tú tienes adolescentes, yo tengo adolescente, y que el adolescente empiece a formar ese criterio de decir, bueno, hoy no viene papá que está al pendiente de todo, y más que tú lo vives a diario en el trabajo y en la casa, pues se va creando una forma de visualizar el problema y de hacerlo parte constante de su crecimiento. Y evitas esa sobreprotección y lo conviertes en una protección para él como tal, que no, a lo mejor como tú dices, la experiencia no se lo va a dar en el momento, pero sí le va creando ese criterio que de alguna forma lo hace salir en el momento del problema. Claro, hacerlos conscientes de los riesgos que existen en la calle. Recapitulando un poquito es, pues bueno, ya escuchamos, pues a lo mejor no vas con el teléfono en la mano, es no estar publicando constantemente tu ubicación, que no se vea a lo mejor la casa o qué coche, las placas, el número. Las placas, son las recomendaciones que pues bueno nos platicó ahorita Aldo, ¿no? Y pues bueno, siempre estar al pendiente de nuestros hijos, darles esas herramientas, hacerlos conscientes de los riesgos que existen para que ellos vayan generando su propia forma de ser seguros, de estar seguros en la calle. Despertar su estado de alerta. Exactamente, despertar su estado de alerta. De verdad, Aldo, plática muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero no sea la última vez. Claro que no. Va a ser. Y ojalá haya servido para las personas que nos están viendo, para los seguidores de su programa. Y a cuidarnos y a querer mucho a nuestros hijos y a estar al pendiente de ellos siempre, porque es el regalo más grande que nos dio el gran arquitecto del universo. Así es. Amigo, ¿algo más que quieras agregar? Pues Aldo, gracias, ya teníamos tiempo tratando de concentrar esta reunión, esta plática, esta charla, qué bueno que se prestó así, creo que es más ameno para los que estamos aquí presentes y para los que de cierta forma queremos transmitirle esa parte de, como bien lo decían los dos, gozar y disfrutar y desarrollar de acuerdo al ámbito en el que estamos cada uno, el hecho de ser papás y el hecho de estar al frente de formación con nuestros hijos. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, Aldo. No, al contrario, gracias, amigos. No dejen de seguirnos. Recuerden la página en Facebook, es Rediseñando la Paternidad. Nuestro correo electrónico, rediseñandolapaternidad@gmail.com. Y el canal en YouTube, Rediseñando la Paternidad. Denle like, denle compartir. ¿Alguna página que quieras que tengas? Sí, tenemos una asociación de capacitación, de seguridad, enseñamos a civiles clases de tiro, de autoprotección. Es @comandoselitemx, @comandoselitemx en Instagram. En Instagram. Bueno, ya saben, igual si gustan alguna otra asesoría más personalizada respecto de la cuestión de seguridad, búsquenlo, ahí está. Recuerden otra vez la página, ¿cuál es? @comandoselitemx, así corrido. En Instagram. En Instagram, así Okay. es. Nos vemos en la siguiente, amigos. Gracias. Cuídense. Hasta pronto.